Simón Bolívar, conocido como el Gran Libertador de América. Se ha escuchado de sus hazañas o grandes aventuras, siempre como gran ideal de la libertad por el pueblo y para el pueblo. Contaremos una parte de la historia que no se ha contado. La verdad será narrada por completo. Bolívar desde la perspectiva española. A diferencia de la creencia popular y romantizada, la independencia no fue hecha por los nativos en busca de su libertad e independencia. Fue más que todo una guerra civil entre españoles. Los españoles americanos contra los españoles europeos. Bolívar aprovecha las noticias de la invasión de Napoleón a España para reclamar el poder a través de la independencia. La corona percibe esto como un acto de traición, no solo por querer perjudicar a España en su momento más vulnerable, también por recibir ayudas indirectas e influencias de Inglaterra y Francia. Bolívar entonces decide crear el movimiento independentista a través de un llamado donde convence a los criollos que los españoles son unos opresores que quieren exterminar toda vida americana. Al final, Bolívar está dispuesto a asumir riesgos para seguir sus intereses. Intereses de Bolívar, independencia. Dictadura y tiranía, Simón Bolívar. Las independencias de América de España son productos de un lío de faldas. Doña María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV, madre de Fernando VII, andaba con su amante, que era Manuel Godoy. Y fue tan profundo ese amor y ese poder que ella tenía, que casi lo monta como monarca de España. Y entonces la gente de España pues quedó, siempre que pasa, de que el que menos sabe es el más afectado, ¿cierto? O la afectada. Él dijo: un momentico, señor, ¿qué le pasa a usted? Y lo imponen a Fernando VII. Ahí aparece Napoleón Bonaparte, que había pedido permiso para pasar por las tropas, ¿no?, por el territorio de España para tomarse Portugal, a fin de quitarle a Gran Bretaña, pues, la comunicación, digamos, ¿no?, hacia el continente. Luego de alcanzar el poder, Simón Bolívar propuso la Constitución Bolivariana, en la que postulaba un sistema político con un presidente vitalicio y mandatos compuestos con los líderes de la independencia. Se especificaba que el presidente tenía funciones limitadas, pero que su presencia les daba orden y moral a los territorios. En principio, el presidente tenía la potestad de elegir su reemplazo. Del mismo modo, los distintos cargos políticos se entregaban por herencia. Esta nueva constitución no fue bien recibida por el vicepresidente Santander, que definía este tipo de gobierno como una monarquía disfrazada y un abandono a los ideales por los que lucharon contra los españoles, por lo que decidió hacer contrapeso y unirse a los federalistas, que serían la principal oposición de Bolívar. El 24 de junio de 1781, la época que la historia oficial siempre habla de los comuneros de Santander, acá en Pasto se mató, se sacrificó a un dirigente que envían el gobierno de Popayán a objeto de implantar nuevos tributos. Vino una época pues totalmente, y la gente del Caribe me va a entender, ¿no?, porque estábamos en plenas festividades del santo patrono, que era San Juan Bautista. El 20 de julio únicamente fue, entre comillas, una independencia en Bogotá. Más aún, no fue contra Fernando VII, rey de España, no fue contra España, fue contra Napoleón Bonaparte, contra Francia. Y de ahí surge entonces la cuestión de los llamados grupos de independencia. Luego de una clara división, los altos mandos le dieron poderes dictatoriales a Bolívar para recuperar el orden de la nación. Bolívar aceptó y pronto empezó a usar métodos opresivos para acabar con cualquier rebelión. Esto mantuvo calma por un tiempo, hasta que una noche
un grupo de jóvenes decidieron hacer un atentado contra Bolívar, llegando hasta la puerta de su cuarto, pero el Libertador había saltado por la ventana y posteriormente escondiéndose hasta que terminó el ataque. Luego de eso, las represalias fueron duras y el Libertador mandó a ejecutar a 14 supuestos culpables, entre esos el almirante Padilla, amigo de Santander, que no estaba involucrado en el ataque. La dictadura fue opresiva y autoritaria, por lo que catalogó como una tiranía. Así duró por varios años, hasta que se desintegró la Gran Colombia. En todo el periodo, el Libertador fue la mente de varios episodios trágicos. Masacres ordenadas por Bolívar. Bolívar, al ser un estratega, no estaba presente en el campo de la batalla, pero daba las órdenes a sus hombres de confianza que cometieron actos atroces en su nombre. Uno de ellos fue el general Hermógenes Maza, que siendo la cabeza del batallón Los Rifles, cometió atrocidades como en la toma de Tenerife, donde degollaron de manera inmisericordia y selectiva a más de 200 personas, ensangrentando el río Magdalena. El general Maza, acostado en una hamaca, sentenciaba a todo aquel que pronunciara la palabra Francisco o Zaragoza con la C a la española. Era hombre muerto a machetazos, lanzazos o de golpe contundente, destrozando su cabeza para economizar pólvora y municiones. Pues se conoce, ¿no?, el caso de Caracas, en 1813, cuando el tipo emite el decreto de guerra a muerte. Entonces dice: mire, general, tenemos 470 y pico, entre hombres, mujeres, ancianos y niños. ¿Qué hacemos con ellos? Mátenlos. El propio obispo o arzobispo de Caracas le pide por favor: hombre, pero ¿cómo hace esa matanza? No importa, se matan. Y para economizar municiones, el tipo dio la orden para que los maten a garrotazos, a lanzazos, a puñaladas. Y a los 2 días, en La Guaira, 350, y lo mismo. El tipo era, para mí, un psicópata. Un hombre que veía sangre todo. También fue el artífice de una masacre más cruel en Guaranda, donde 300 españoles derrotados se refugiaron en una iglesia, pensando que era sitio sagrado. El general Maza destrozó la puerta y les ordenó salir uno por uno para degollarlos en la entrada. Más de 300 cuerpos sin cabezas quedaron tendidos en la plaza principal de Guaranda. Por estos actos, el propio Bolívar lo nombró el Ángel Exterminador. De igual forma, también encontramos el coronel José María Córdoba, quien también estuvo en Tenerife. Con esto tenemos 2 personajes siniestros por órdenes expresas de Bolívar, junto con el general Sucre en la toma de Pasto y su gente, la Navidad Negra. Ellos llegan acá atrás de 1.200 libras de oro. Ya podemos examinar entonces cómo sería la gente que conoce que es Pasto, la gran cantidad de templos, capillas y conventos que hay, lo cual está indicando el dominio religioso. Y por tal motivo, entonces, la gente le va a permitir de que, estando 1.200 libras de oro en un templo o convento encerrados, destruirlo. Pero cuando comienzan a violar nuestras mujeres, matar nuestra gente, alguien llegó y ya dijo: pare, vean, vaya y busque donde ahora queda Cristo Rey esas 1.200 libras. ¿Quién fue Bolívar? ¿Quién fue Agualoco? Agualoco fue un elemento de extracción indígena, él, que fue el mayor opositor a la arremetida que hizo Simón Bolívar en el sur de Colombia y concretamente en Pasto. Pasto era una ciudad eminentemente realista y movida por todo los elementos religiosos que vinieron de España, las comunidades, una ciudad eminentemente mística y religiosa y movida con las ideas de España.
Bolívar con su pensamiento norte, de que era libertad, lograr la libertad de América, pues en todo caso hizo las manifestaciones propias de guerra. Pasto y la Navidad Negra. Hay una frase que es muy diciente. Él les decía, aquel personaje pastuso que muere en guerra defendiendo al rey y a la Santa Iglesia va con derechura al cielo. Este pueblo tan católico, ya podemos entender por qué entonces ahí. Bolívar tenía como principal enemigo a Pasto por dos razones. La primera es que estaba en guerra con Perú y Pasto suponía un obstáculo en el momento de querer cruzar el territorio. El segundo es que veían a Pasto como una amenaza al no seguir a Bolívar y proclamar su autonomía. Yo vengo sosteniendo de tiempo atrás que acá hubo un personaje pastuso que llamó don Alonso Carrillo, un personaje que a partir del día 13 de marzo de 1586 reagrupa una gran cantidad de comunidades indígenas que están alrededor de Pasto. Él les dio la función social y económica, ¿cuál fue? De que cada pequeño poblado se especialice en el cultivo de un determinado producto, para que así Pasto esté totalmente abastecido. Por ende, Pasto no requería el ejército. Tanto así que para 1769, cuando Carlos III, rey de España, da la orden a objeto de que se expulsen los jesuitas, aquí en Pasto por primera vez se miró la gente que tenía uniformes, que tenía armas de guerra, porque por acá no había sido necesario. Que es donde ustedes comentan, es la calle del Colorado. ¿Por qué lleva ese nombre? Porque la sangre fue tan abundante que corrió por aquel sitio. El 24 de diciembre son 800 muertos. Es la 10ª parte de la población de Pasto. La 10ª parte de Pasto fue sacrificada por órdenes de Bolívar. Hipérboles, son hipérboles, maestro, es decir, usted póngase en las circunstancias en esa época. ¿Usted cree que se van a agregar 2 centenares de pastuzos allá? ¿Cree eso? ¿Cuántos? Es decir, yo vuelvo a la idea de los testimonios de primera. Una cosa es relatar ya después, ¿no? Una cosa es vivir el acontecimiento, el carpe diem de los romanos, el coger las cosas, el estar allí, ¿no? Indígenas y esclavos. Los criollos de la época despreciaban a los indígenas al estar debajo de ellos en la escala jerárquica social. Simón Bolívar creía que los indígenas eran incapaces de tener una concepción política, por lo cual no querían compartir el poder con ellos. De todos los países es Suramérica el menos apropiado para los gobiernos republicanos, decía Bolívar, porque su población la forman indios y negros, más ignorantes que la raza vil de los españoles de la que acabamos de emanciparnos. Lo cierto es que el Libertador necesitaba la fuerza de los indígenas para poder aumentar su causa y poder, por lo que les daba tierras y prometía vengarse de los abusadores españoles, aunque esto solo era en público, porque personalmente los despreciaba. Una prueba en que su familia era dueño de una vasta plantación de cacao, con indios y esclavos negros, y los explotó sin dudarlo. De los esclavos no es cierto que Bolívar haya abolido la esclavitud como normalmente se cuenta. Bolívar tenía un pensamiento de la esclavitud contraria a lo que buscaba una república federal. Llegados a este punto, conviene comenzar con una carta que envió a Santander Bolívar el 18 de abril de 1820, en la que resume sus verdaderas opiniones sobre la libertad de una parte de la comunidad fundamental para el desarrollo de la guerra. Dice así: es demostrado por las máximas de la política, sacada de los ejemplos de la historia,
que todo gobierno libre que comete el absurdo de mantener la esclavitud es castigado por la rebelión y algunas veces por el exterminio, como en Haití. ¿Qué medio más adecuado ni más legítimo para obtener la libertad que pelear por ella? ¿Será justo que solamente mueran los hombres libres por emancipar a los esclavos? ¿No será útil que éstos adquieran sus derechos en el campo de batalla y que se disminuya su peligroso número por un medio poderoso y legítimo? Hemos visto en Venezuela morir la población libre y quedarla cautiva. No sé si esto es política, pero sé que si en Cundinamarca no empleamos los esclavos, sucederá otro tanto. Bolívar no veía la libertad como un derecho vital de igualdad y justicia, sino como un privilegio que debía ser obtenido con méritos que aborden la labor. Con estas leyes, Bolívar evitaba que los esclavos fuesen sacrificios para que los amos sobrevivieran. El 21 de julio de 1816, Bolívar describe en el cuartel de Urapano una disposición de libertad absoluta que se basa en los derechos imprescindibles de la naturaleza, pero lo restringe en el artículo 3 del decreto. El nuevo ciudadano que rehúse tomar las armas para cumplir con el sagrado deber de defender su libertad quedará sujeto a la servidumbre, no solo él, sino también sus hijos menores de 14 años, su mujer y sus padres ancianos. Por fin se acabó la reunión, casi 2 horas en reunión. Pero yo estoy seguro que esa información se fue. Debo tenerla refundida quién sabe dónde. A ver. Aquí está. Bolivia, 21 de octubre de 1825. General Francisco de Paula, Santander. Esta fue la carta. Así es. Le digo textualmente: los pastusos deben ser aniquilados y sus mujeres y sus hijos deben ser transportados a otra parte, dando aquel país a una colonia militar. De otro modo, Colombia se acordará de los pastusos cuando haya el menor alboroto o embarazo, aun cuando sea de aquí a 100 años, porque jamás se olvidarán de nuestros estragos. No lograban entender que yo miraba el pueblo. Siempre pensaba en el pueblo. En ese momento los hombres eran valientes. Venían como entre llamas. Eran como los montes, ancho en la base con las raíces puestas en el mundo. Entre otras cosas, haciendo reminiscencia de mi pasado, recuerdo aquel momento en que los reuní y les dije: colombianos, me obligo a obedecer estrictamente vuestros legítimos deseos. Protegeré vuestra sagrada religión como la fe de todos los colombianos y el código de los buenos. Mandaré a haceros justicia por ser la primera ley de la naturaleza. Y si antes no disponéis otra cosa, convocaré la representación nacional.